en verdad os digo, llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Juan 5:25. Hoy la Iglesia celebra el Día de los Fieles Difuntos, una jornada santa que podemos llamar el Día del Amor. El Día del Amor. A primera vista, parece un día de tristeza, pero en realidad es el día del amor verdadero, porque amar significa querer el bien del otro, no el propio. El amor cristiano se mide por la capacidad de dar la vida, de ofrecer, de orar, de sacrificarse por los demás. Por eso, en este día la Iglesia nos invita a mirar más allá de nosotros mismos, hacia las almas del purgatorio, que esperan nuestra ayuda. A diferencia del egoísmo, que busca lo mejor para sí mismo, el amor busca lo mejor para el otro. ¿Sí? Por eso hoy, 2 de noviembre, es el Día del Amor. Fíjate que es el único día de todo el año en que incluso en un año jubilar nadie puede lucrar indulgencias para sí mismo, sino solamente para las almas del purgatorio. Este hecho es profundamente revelador. La Iglesia nos enseña que el amor auténtico no se encierra en uno, sino que se desborda hacia quienes más lo necesitan. En este Día del Amor, el Espíritu Santo nos impulsa a romper las cadenas del egoísmo y a volar en las alas de la caridad. Como decía San Agustín, existen 2 ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. La ciudad del hombre se edifica sobre el amor a sí mismo, hasta el desprecio de Dios. La ciudad de Dios se edifica sobre el amor a Dios hasta el olvido de sí. Hoy somos llamados a construir la ciudad de Dios, donde el amor vence el egoísmo y la caridad se convierte en puente entre el cielo y la tierra, entre la tierra y el cielo. Nuestra oración, unida a los actos de santidad, confesión, comunión, oración por el Papa y obras preestablecidas, tiene un poder redentor. Al cumplir estas condiciones con fe y amor,
las indulgencias abren las puertas del cielo para las almas del purgatorio. ¡Qué misterio tan hermoso! ¡Qué misterio tan hermoso! Nuestras pequeñas acciones de fe que pueden liberar a quienes esperan el abrazo de Dios. La santidad libera. La santidad ilumina. La santidad abre las puertas del cielo para nosotros. Por eso, este día es también una llamada a nuestra propia conversión. Porque cuanto más actos de santidad realizamos, más capaces somos de liberar con Cristo. Con Cristo. Cada indulgencia ganada, cada oración sincera, cada lágrima ofrecida por los difuntos se convierte en una chispa de resurrección en las almas que oyen la voz del Hijo de Dios. Podemos imaginar ese instante en el purgatorio, cuando una de esas almas, por nuestras oraciones, ve las puertas del purgatorio abriéndose. Y a Cristo entrando y llamando a una de ellas, que escucha la voz del Señor diciéndole: en verdad te digo, la hora llega y ya está aquí. Y tú, que estabas entre los muertos, oyes mi voz. Y ahora puedes venir a la vida. Puedes entrar en nuestro cielo. Qué consuelo tan grande saber que la Iglesia, nuestra Madre, nos enseña a amar incluso más allá de la muerte. Porque en realidad este día no es de muerte, sino de vida. No es de pérdida, sino de encuentro. No es de egoísmo, sino de amor. Por lo tanto, tenemos este día del amor, una oportunidad para amar más y mejor, ofreciendo nuestros actos de santidad por quienes aún necesitan. Y así Cristo pueda continuar diciendo a esas almas: tú que estabas entre los muertos, oyes mi voz. Y ahora, hoy, puedes venir a la vida, puedes entrar en nuestro cielo.